Un besito muy grande a todos los oyentes de La Caixa Tonta. Soy Rafa Méndez y les deseo lo mejor. Eso sí, siempre escuchando La Caixa Tonta. Sorpresa. Sorpresa. La Caixa Tonta. This city is at tight, suffocating lonely in the crowd. I'm surrounded by all the screens of their lives, screaming into space to drown them out. Cada setmana una veu, cada setmana una entrevista. But I know you wait for me, you wait for me. So far out of sight, sucked into the white. But I know you wait for me. I'm coming home, I'm coming back down tonight. 'Cause I've been hypnotized by the lights. But I'm coming home, I'm coming back down tonight. Doncs, com hem dit anteriorment, és el moment de l'entrevista, és el moment del convidat i avui ens fa especial il·lusió tenir de nou amb nosaltres a un amic, un company. Él es Ricky García. Ricky, bienvenido. ¿Cómo estás? A ver, el tenim per aquí. Ricky, ¿cómo estás? ¿Tot bé? Estoy fenomenal contigo, con tus oyentes, tus espectadores. Siempre es un placer estar contigo y encima, fíjate, has logrado que yo me ponga aquí a bailar tu sintonía, tus maravillosos indicativos. Con lo que bailo, Dios mío, pero lo has logrado, lo has logrado. Un poquito de Remember televisivo, nos gusta a nosotros también. Recordar viejas glorias, porque ha habido muchos programas y muchas buenas sintonías. Tú lo sabes también. Todas estas que han salido en tu sintonía, en tu intro, es que, ostras, yo me salía la lagrimita, ¿no? Porque te teletransportas a la infancia, ¿no? No sé, a mucha gente también le pasará que estos programas han marcado la vida de muchos. Sin duda, sin duda, sin duda. La verdad que sí, muchas veces cuando ponemos estas intros, pues la gente nos dice, ostras, la sintonía de tal, de cual. Sí, es que forman parte de nosotros ya. Crónicas marcianas, sorpresa, sorpresa. Estaba echando memoria del asinto y, bueno, es que sorpresa, sorpresa, yo me acuerdo de ir con muy pocos años y flipar. Y el día que yo pisé el plató de Crónicas marcianas, es que yo te prometo que se me salía el corazón del cuerpo, o sea, de la emoción. O sea, impresionante, sí, sí. Ojalá alguien, porque ahora mismo yo tengo la sensación de que hay buenos programas, pero no sé qué programas serán leyenda dentro de unos años, ¿no? No sé qué opinas tú, pero nos faltan leyendas futuras, creo yo. Ay, sí, nen. Tienes toda la razón. Mira, ahora te haré otro reto. A ver si sabes las sintonías de estas series. O sea, son unos cachitos. Verano Azul, Coche Fantástico. A ver, esta la conoces, ¿no? Verano Azul, Coche Fantástico. Hombre, los Pacos. ¡Hombre! Llegué a ser el chuleta de un barrio llamado Bel Air. Vigilantes de la playa, el príncipe de Bel Air. Correcto, o sea, muy bien, has superado muy bien la prueba. Sí, sí. Yo soy muy despistado, pero para lo que me interesa de verdad, tengo memoria, hombre. Vamos. A mí me pasa lo mismo, Y tienes razón, hace poco hablamos con Rafa Méndez y hablamos de la televisión, de cómo se hacía antes y de cómo está ahora, los concursos, los programas. Cuesta encontrar... Aquí decimos que costa triar el gra de la palla, ¿no? O sea, lo bueno de lo muy bueno, ¿no? Entonces, no sé cómo lo ves tú, como director de IoTele, como también colaborador en Antena 3, has hecho un montón de cosas. ¿Cómo lo ves ahora? Pues coincido con Rafa. La verdad es que yo tuve la oportunidad de tener a Rafa en un directo en Instagram y me lo pasé bomba. Supongo que tú dirás lo mismo sí. De tu entrevista. De tanto en tanto nos vamos escribiendo, es muy buena gente. Es muy cariñoso y es impresionante. Mira, en este punto nostálgico que hablamos, el plató de Espejo Público es el plató número 1 de la sede central de A3 Media, de Antena 3, y en ese plató
en el acceso al plató hay un cartel que pone calle Farmacia de Guardia. En ese plató se hizo Farmacia de Guardia. Pues yo claro, entro por la puerta y todos los días me acuerdo, no por el cartel, sino porque yo lo tengo en mi cabeza. Y mientras me están poniendo el micro, me teletransporto a esa época que yo en Farmacia de Guardia igual tenía 4 o 5 años, no sé, 7 más o menos. Y me imagino, pues ahí estaría la farmacia, ahí estaría la tienda de no sé qué. Y me lo imagino, ¿sabes? En ese plato se ha hecho también el diario de Patricia. Fíjate, el primer Sabor a ti con Ana Rosa Quintana se hizo en ese plato también. Ahora competencia Madre de mía. Susana. Es impresionante. Te voy a contar una anécdota, aprovechando, yo me voy por los cerros, tú córtame, tú en tu programa. Por favor, o sea, tú eres el tú que mandas. estás en tu casa, estás en tu casa. Me pasó una cosa, Joan, yo de verdad con la sintonía sí que lo tengo todo en mi cabeza, pero luego voy por la vida muy deprisa muchas veces y muy despistado. ¿Te puedes creer que yo ayer fui a hacerme un análisis de sangre para unas pruebas del endocrino, ¿no? Total, que llego al lugar, me costó, el hospital era muy grande y tal, y era la primera vez que iba. Entonces llego a la zona y vi, sin fijarme mucho, que había 2 personas sentadas y una persona en la parte derecha del mostrador esperando, supongo, sus resultados o lo que sea. Total, que llego al mostrador, doy mi DNI, mi tarjeta, y con la compañera me lo coge, pues me pongo con el móvil y de repente alguien, la persona que estaba a la derecha esperando, me dice, hola Ricky. Levanto la cabeza y ¿quién era? Susana Griso. Y yo no No había me lo visto, creo. o sea, ¿De yo, verdad? O sea, le dije, ¡Qué Susana, fuerte! te juro que eres la última persona que yo esperaba encontrarme aquí. O sea, me dices, el Papa Francisco me pega más que tú aquí, ¿sabes? Se reía, o sea, es la vida, o sea, la casualidad, eso pasa. ¡Qué Eso pasa a bueno! veces. Sí. Si es que el mundo es un pañuelo, tú, y nunca sabes con quién te vas a encontrar. A mí Desde también me luego. pasó. Yo estaba en TV3 trabajando y bueno, he trabajado varias veces y tal, y yo estaba de vacaciones por el Pirineo y me encuentro a, bueno, Lidia Heredia, no sé si Sí, sabes quién es, claro. Total. pues hacía unos días, bueno, que habíamos coincidido en la tele y yo trabajaba en otro departamento. Y eso que yo estaba ahí comiendo con la familia. Y eso que me vienen por detrás y también me vienen, me tocan aquí por la espalda y me giro y era Lidia Heredia. Y dice, Joan, què fas aquí, nen? I me digo, pues escolta'm, aquí de vacances, bueno, passant uns dies aquí, y me hizo, digo, ostras, no puede ser. O sea, son cosas que dices, te pasan Casualidad, y... sí. Sí. La Qué vida es así. bueno, qué bueno. La vida es así y bonitas sorpresas como estas que valen la pena. O sea, si son sorpresas como estas, yo encantado. Hombre, Oye, Lidia Heredia es una institución de sí, la televisión en Cataluña, con lo cual, Lidia, yo, vamos, mi absoluta admiración, de verdad, para Lidia. la verdad que sí, yo he coincidido varias veces con ella, no sé, la vida nos ha ido haciendo coincidir y la verdad que es una gran profesional y también la quiero mucho. Sigue, Ah, perdóname que te he cortado. No, te iba a preguntar si siguen en els Matins, si sigue sí, ahí o... estan els matins de TV3, sí. Ajá. Es el Guay. buque insignia de las mañanas de TV3. No, impresionante ella, realmente. Bueno, y ahora que estás de nuevo en Espejo Público, bueno, has estado en este verano sobre todo con el Splash, que era un espacio muy divertido. Y ahora pues explícanos un poco también qué estás haciendo. Pues mira, después de la experiencia de verano, tú sabes que la tele va en continua evolución y lo Sí. que hoy vale, mañana no vale. Nosotros teníamos el objetivo de hacer el verano, fue lo que hicimos. Cierto es que hubo un momento en que íbamos a haber seguido en septiembre, pero bueno, luego la dirección de la casa entendió que se avecinaba un curso muy político y la apuesta era la política. Luego es cierto que han querido abrir de nuevo un espacio muy similar a lo que hicimos en verano, que no tiene nombre, no se llama Splash ni nada, pero viene a ser un poco lo mismo. Es relajar la mente con contenidos ligeros, divertidos, con otro tono, con otras entrevistas y eso es lo que estamos haciendo. Recuperamos ya, yo creo que fue en enero cuando volvimos, estuvimos realmente septiembre, octubre, noviembre y diciembre y en enero ya volvimos y ahí estamos. Ahora vamos a hacer pues cobertura de Mask Singer, bueno,
todo lo que no es política y buscando también ser alternativa, ¿no? Porque hay una sobresaturación quizá de política en el resto de cadenas, incluida, bueno, La Sexta dentro de A3 Media, yo creo que es la más vista, ¿no? En esa hora. Y bueno, probando cositas, y yo la verdad es que a lo que diga la casa, ahí estaré. Estamos preparando para el verano a ver si podemos hacer algo un poquito distinto, pero que siga la línea de lo que hicimos y lo que estábamos haciendo ahora. Muy bien. Estamos en ello ahora, y a ver qué tal se da el verano. Ojalá trabajar todo el verano, Joan. Ojalá. Ojalá. Mira, sí, cruzo los Crucemos dedos, los dedos. Toquem fusta també, tocamos madera y que vaya muy bien. Seguro, ya verás que sí. te lo contaré. Oye, ahora mismo, tú y yo que seguimos el mundo televisivo, tenemos ahora un momento de, no de rifirrafe, pero que siempre ha habido, ¿no? Pero esa batalla Antena 3, Tele5, y ahora mismo, pues esta contraprogramación que hay, que yo sinceramente me lo paso teta. O sea, ir viendo a ver quién va a hacer el cambio primero, quién mueve el cromo primero, quién cambia. ¿Cómo lo estás viendo tú ahora mismo el tema? Porque claro, tenemos Supervivientes, Buque Insignia, Mediaset, tenemos ahora pues Antena 3 que está para mí jugando muy bien las cartas, muy bien, porque la verdad es que está ganando bastante bien la partida. Por ejemplo, este viernes con La Voz, que la verdad que La Voz Kids a mí me encanta y está arrasando. No sé cómo lo estás viviendo tú. Pues fíjate que a mí la productora Fremantle me gusta mucho y yo creo que trabajan muy bien. Desde Nathalie, que es la consejera delegada, Mario, Sí, correcto. todo el equipo, trabajan muy bien. Pero al final, ¿sabes lo que yo creo? Que, bueno, hay etapas de sobresaturación de géneros. Lo hemos comentado ahora con la política, que al final es inevitable porque forma parte de la vida. Y yo creo que estamos en un momento de que hay muchos talent y que, claro, unos funcionan mejor y otros peor. Y luego llega un momento en que parece que, no sé si clónicos unos de los otros, pero sí muy parecidos, ¿no? Yo creo que Top Star era un buen intento, pero al final no ha aportado lo suficiente como para llamar la atención. O sea, no es suficiente tener a Isabel Pantoja, ¿no? ¿No crees? No, ni a Risto. Claro, ya le hemos visto muchas veces a Risto y a la Pantoja. Ya sabemos qué hace, sí. Claro. Y Dana Paola, pues es un añadido más, porque tampoco es que de un poco más de juego, digamos. Claro, yo creo que además, bueno, Dana Paola hizo otro talent, creo que se llamaba La Academia en México. Sí, algo así. Sí. Tenía otro rol, tenía un rol muchísimo más cañero que joder, nosotros publicamos en tele vídeos de aquellas deliberaciones. Yo me acuerdo, sí. Aquí yo la veo un poco más plana, que supongo que porque se lo habrá dicho el programa, pero claro, luego hay otra cosa que es el casting, recuperar ex concursantes de otros talent, por ejemplo, ayer, Javián. Javián estuvo en el primer programa, en el segundo estuvo Rafa Blas, que ganó La Voz. Dices, a ver, de ganar La Voz a ir a este talent, pues bueno, al final son exposiciones, son escaparates donde, bueno, la gente acude y a mí yo creo que todo suma. Yo difícilmente veo que algo que tú hagas en tele te perjudique. Hombre, si es algo muy agresivo o que te perjudica a ti por lo que dices o haces, sí. Pero ir a un talent no te viene mal. O sea, yo creo que está bien. Lo que pasa es que La Voz también es una marca muy potente, que la anterior edición funcionó regular porque no la programaron de manera acertada, quizá. Y este año, pues, han encontrado La Noche, que es la de los viernes, y ahí está el público. Que de hecho ahí participó en el último programa de La Voz Kids, participó el hermano de un amigo mío, el cabrón no me lo dijo, y me lo encontré ahí. Bueno, y el tío creo que fue sin duda el mejor de la noche, Alejandro. Qué bueno. Me acuerdo, sí. Con Melendi qué bueno. Qué grande. Hostia, qué voz, ¿eh? Impresionante ese chico. El chaval, amigo de, chaval de 14 años. Sí. Buenísimo, qué voz, por favor, qué voz. Y además es que lo que decían los coaches, ¿no? Rosario y tal, que transmitía, y eso es muy importante. O sea, además de cantar, transmitir emoción, y eso es la clave. Es talento. Absoluto talento. Y sobre lo que decías de la competencia, la contraprogramación, hemos vivido recientemente... unos cuantos, sí. Bueno, tengo aquí en mi cabeza el de Supervivientes Mask Singer.
sabes que Masked Singer el lunes... Pero han el hecho, lunes- sí, pero nos han hecho una 17. guarrada. Un poco de, bueno, una guarradilla, pero claro, yo lo entiendo también como Tiene una programador, ¿no? explicación. O sea, yo desde el punto del espectador es una guarradilla, Claro, realmente. sí, mucha gente se está quejando, lo estás viendo. Lo estoy viendo y yo pienso que tienen razón. Pienso que tienen Claro, es que razón. estás vendiendo, han tenido, es que he leído que hasta han tenido que retirar algunas promos, porque claro, estaban promocionando ya el inicio del El programa. estreno. Yo me estaba esperando ya el inicio. Y digo, yo me Mira, estaba ya preparando las palomitas. te voy a contar, yo de esto me enteré el jueves, fui a Espejo Público y a mí me llamaron a un despacho y me dijeron, vente, te vamos a contar una cosa. Y me dijeron, a ver, posiblemente pase esto. Mi cara fue un poco poema y no hizo falta que yo dijera nada. Y me dijeron, a ver, es una guarradilla, como has dicho tú, pero pasa una cosa, que es que Masked Singer es un programa, es la joya de la corona y lo quieren proteger al máximo. Entonces, claro, Telecinco tiene, entre comillas, muy fácil la contraprogramación, porque Supervivientes está montado, pueden Buah, hacer 7 galas a la semana si quieren en prime time, porque van camino de eso. O sea, ahora sí, han sí, llegado a tener es muy 5. bestia. Han llegado a tener 5, con lo cual, pues, y cualquier excusa es buena y de alguna forma ellos quieren proteger ese programa. Yo no sé hasta qué punto es interesante, si los jefes lo han decidido, pues por algo será, pero por eso mismo, porque Telecinco puede hacerlo rápido y fácil. Entonces, Bueno, bueno, es su recurso fácil ahora mismo. Tienen ahí ya todo montado, como tú dices, la artillería y tanto les da un día más que uno menos. también te digo que yo creo que Supervivientes está fuerte este año los jueves, Muy porque fuerte, muy fuerte. pero el domingo no tanto. El domingo, No, en horario de coincidencia, gana Antena 3 con mi hija. El sí. martes, en Tierra de Nadie, creo que gana, no sé si gana Televisión Española o gana Antena 3 con mujer, lo reparten. Creo que el Ujú. último martes ganó Supervivientes en coincidencia por la mínima. Pero Ganó bueno, Supervivientes, sí. claro, pero no es, o sea, yo creo que Masked Singer es una marca muy potente, yo creo que hay muchas ganas. Te voy a decir que yo no sé quiénes están detrás de las máscaras este año, ni quiero saberlo. Tengo mis sospechas, pero es el casting, o sea, es un casting muchísimo mejor que el de la última edición, que estuvo muy bien. Mm. Tú piensas que si el año pasado, o sea, este última edición, hubo una Georgina, que era muy sorprendente, este año puede haber hasta 3 Georginas. O sea, personajes de Madre ese mía. nivel, Oye, carácter internacional. se dice que puede estar la actriz de Bajar dentro de alguno de los vestidos. ¿Quién sabe? Por poder, puede. Por poder, puede. Ya te digo que sinceramente lo desconozco. Pero mira, yo el otro día en Espejo hablábamos del programa y coincidía que estábamos hablando del el cambio de look de Pablo Iglesias. Y yo Ese, dije, sí, bueno, sí, oye, o sea, ese corte de imaginaos que está coleta. Pablo Iglesias, ¿no? Porque el programa se está grabando todavía, no se ha terminado de grabar. ¿Por qué no? O sea, parece que es muy atropellado porque ha dejado la política, pero por poder Pero podría quién ser. sabe. Podría ser. Pues los pobres de Telecinco que han hecho el cambio, porque ya sabes que han cambiado el debate del domingo para el lunes y el domingo nos echan su película estrella que estaban anunciando desde hace ya meses de Queen y no sé qué van a hacer, supongo que van a echar para adelante ya. Sí, porque ya no pueden cambiar. La programación, si la cambias después de los 3 días que marca la ley, te ponen una multa, que la pagan y a veces Sí, compensa pagarla. Pero bueno, yo creo que no harán más cambios. Yo creo que será así. A mí, oye, en este caso, porque me gusta el formato, yo ojalá gane incluso el especial de Mask del lunes. Ojalá, porque yo creo que, a ver, descubriremos detalles, curiosidades, pero bueno, lógicamente todo el mundo está esperando al programa, que entiendo, deduzco, que será ya el siguiente lunes, supongo. sí. Antena 3, yo creo que, en mi opinión, ha hecho un cambio muy importante. Se está haciendo un cambio muy, muy a positivo en mi ver, ¿no? En mi punto de vista, ¿no? O sea, está trabajando muy bien el tema de los concursos, el tema de los talents. Por ejemplo, el desafío funcionó muy bien.
La verdad que al principio yo pensaba a ver qué pasa con el desafío y la verdad es que funcionó bastante bien, la verdad. Aunque luchaba, tenía ahí a Got Talent, que es un programa también potente, pero oye, se defendió muy bien. Yo creo que Antena 3 está haciendo una vuelta de tuerca bastante importante. No sé cómo lo estás viendo. Bueno, yo creo que la apuesta de Antena 3 es una tele entretenida, pero a la vez que no traspasa según qué líneas rojas, que yo creo que está muy bien, porque a mí, por ejemplo, Telecinco me parece que hace buenos programas, me parece que son muy buenos estrategas y yo veo Sí, Telecinco y te lo sí, digo sí, ya yo también. como profesional del medio, independientemente de que yo ahora colabore con un programa de Antena 3. Pero sí es cierto que a mí, y te lo hubiera dicho antes de esta etapa mía de Antena 3, a mí hay momentos que me agrede mucho ver algunos momentos de Telecinco. A mí me agrade mucho ver en Sálvame porque Lidia Lozano, por poner un ejemplo, comete un error, que a lo mejor es un Sí. error que criticable, pero se tiran 4 horas y media dándole una paliza Cancha, sí. verbal a Lidia Lozano hasta que se pone a llorar. A mí eso Y me agrede mucho. cuando la cagó con lo del torero, que le hicieron luego el concurso ese de a ver quién está muerto y quién no. No son cosas un poco así, un poco que dices, oye, hace falta. Que sí, yo creo que no. O sea, al final, el ser tan arriesgado muchas veces te hace acertar Pasas esa línea que. innovar, pero luego pasas esa línea algunas veces que tira todo para atrás. Mira, a mí yo me opuse frontalmente, y lo digo sin problema, hace 2 años, en los premios de la Academia de la Televisión hay un premio que concedemos los periodistas de televisión. Y tenemos una reunión para, cada uno aporta sus candidatos, que pueden ser programas, personas físicas, empresas, ¿no? Y cuando propusieron que darle el premio a Sálvame, yo me opuse, sinceramente, y mi argumentación fue la siguiente. Yo creo que Sálvame es un programa que ha dado algún que otro paso adelante en lo que es la industria del entretenimiento. No tanto es como dicen, porque, por ejemplo, salir de los platós ya lo hacía Crónicas Marcianas, por ejemplo. No lo Sí, hizo Sálvame. el otro día lo hablaba Sardá precisamente, ¿no? Sí, Claro, sí. o sea, hay que darle Y a Paz cada uno lo Padilla, suyo. sí. Sí, 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 sí. cada uno lo suyo. Pero para mí, yo reconozco cosas buenas a Sálvame, pero sintiéndolo mucho, a mí me pesa más lo malo que lo bueno. Lo malo no anula lo bueno, pero es que lo malo es más grande, bajo mi punto de vista. Mm. Entonces yo los puse y yo voté en contra de darle el premio a Sálvame. Y bueno, luego ganó una mayoría y al final hicimos una parte intermedia, o sea, se le dio mitad premio a Cuéntame y mitad a Sálvame. Yo decidí no firmarlo, sinceramente, porque a mí no me representaba. Oye, si la mayoría de los compañeros piensan que Sálvame merece el premio de la crítica, con todas las malas críticas que se ha hecho a Sálvame, yo no lo entendí, pero lo respeté y desde luego yo no firmé ese año el premio porque yo no estaba de acuerdo. Entonces, claro, a mí hay muchos momentos de Telecinco que me agreden y me da mucha pena, porque creo que Telecinco es muy entretenida en muchos momentos Sí, también. sí, sí, en muchos momentos. O sea, a mí la verdad que durante la pandemia me entretuvo muchísimo, porque era la única televisión, una de las únicas que hacía algo en temas en directo, o sea, hacía directos. Y la verdad, y se las ingenió como pudo, ¿no? Hizo hasta La Casa Fuerte, hizo bastante actividad así en directo, ¿no? Pero tiene momentos como los que tú dices que son un poco pues durillos de ver, ¿no? Chocantes y dices, hace falta, ¿no? Llegar a ese extremo, como por ejemplo ahora lo que ha pasado con Rafa Mora y Anabel Pantoja, que ahora los han suspendido en un mes, o no sé cuánto, o una semana, no sé Mira, cuánto, yo te digo una de cosa, sueldo y de trabajo. yo te digo una cosa. A mí, más allá de lo agresivo de según qué momentos, luego me da mucha rabia que se tome el pelo a la gente, Sí, al eso sí, espectador, como claro. si fuera imbécil. Socialité lo hace cada semana. Te ponen desde el primer minuto, Bueno, vamos a destapar, bueno, además con temas tremendos como la prostitución, una mujer que fue prostituta, no sé qué, sí, sí, que ya el tema en sí es vergonzoso. Pero bueno, escabroso, sí, sí.
te queda saberlo, porque al final lo venden también que te queda saberlo. Y luego llega el programa al último minuto y se van sin decir ya no el tema de la prostituta de turno, sino cualquier tema. Me parece vergonzoso. Y Sálvame, con esto de Rafa Mora, han puesto una encuesta para que la gente decida si se va ¿Quién uno, echa y si quién se no? va otro, si se van los dos o ninguno. La gente ha decidido que se va Rafa Mora y ahora dicen que no lo hacen caso. Que no se va. Pues oye, sí. Una tomadura de pelo. No sé. Total. La gente ahí votando para nada. Que no ha costado dinero, que podría ser todo, puede ser más grave, ¿no? Hablando de Telecinco, siempre piensas que puede ser más grave. En este caso, al menos, les han tomado el pelo, pero no les han cobrado dinero, no han tenido que mandar mensajes Sí, ni por llamadas. suerte. Bueno, pero a mí me parece vergonzoso. Y sí es cierto que Antena 3 no hace estas cosas. Quizá a veces se queda un poquito corta porque es una cadena muy conservadora, que va muy Sí. poquito a poco. Y fíjate, para mí lo que hicimos en verano en Splash, que tampoco era una grandísima revolución, ni No, nada, pero para Antena 3 era mucho, ¿eh? claro, era un paso adelante porque nos abríamos a otro tipo de contenidos, demostramos que con cero promoción, subimos un punto con respecto a julio de ese año y subimos 8 décimas con respecto a agosto del año anterior, del 2019. Oye, yo creo que, no, o sea, hicimos una media de, creo que fue un 10,1. O sea, hicimos 2 dígitos de media en el mes de agosto. Sí. Entonces yo creo que no es la hostia, pero está bien. No se podía hacer más con menos. A mí, ojalá, de verdad, y lo voy a decir por si algún jefe está viendo tu programa, Yo que nos pensaba, dejen. yo pensaba que de aquí ya harías un programita. Digo, de esto se puede hacer un programa ya. Porque es que a mí me gustaba mucho el rollito y tal. O sea, y además es que funcionaba muy bien en la casa. O sea, para ser la casa de Antena 3 está muy bien encontrado el rollo. Y también te digo que yo me sentí como muy nuevo, ¿no? Muy novato en esa lid de presentar y de coordinar unos contenidos. Yo el primer día estaba no acojonado, o sea, un nivel superior. Pero te diré que el Lógico. tercer día me hicieron allí sentir muy bien. El equipo, esto es lo típico que se dice, ¿no? El equipo es maravilloso. Luego no es cierto, o sea, luego siempre hay unos que son mejores, otros peores. Yo te juro que el equipo de Espejo Público, para mí, es el mejor, sin despreciar a nadie ni a otros equipos en los que he estado, pero Eso a es mí me han sorprendido importante. todos para muy bien. Me sentí querido y me siento, porque sigo allí, querido, arropado, apoyado. Y aprendimos mucho todos sobre la marcha. Y bueno, yo creo que esta es mi labor en estas semanas, ¿no? Convencer a los jefes de que nos dejen repetir y mejorar, que nos den un poquito más de confianza y un poquito más de presupuesto, en una época en la que todo pues está muy ajustado porque también la publi le está costando y bueno, vamos a ver si nos dan la oportunidad. Ya verás que sí, porque vale la pena. Vale la pena apostar por también un poco de savia nueva, que también es agradecido de ver caras nuevas, de ver propuestas diferentes, frescas y divertidas. Porque la Bueno, es que gente al final también quiere también un poco de eso, ¿no? De diversión, porque todo el día por la televisión, pues ya sabemos que ahora todo el día estamos hablando de lo mismo, ¿no? es que llevas toda la razón, pero ya no por mí, sino por muchísima gente que, Claro. oye, vamos poco a poco creciendo y vamos llegando. Mira, yo veía, creo que fue Ramón García que lo dijo en El Hormiguero, que él cuando empezaba en Televisión Española, él ya había estado en la ETV, en la Tele Autonómica Vasca, había hecho la ruleta de la fortuna, la primera ruleta que se hizo en Antena 3, la hizo Fíjate. él. Pero él no era conocido. Yo creo que no duró mucho en la ruleta. Luego, no sé si llegó Mayra Gómez Kem o Bigote Sí. Arrocet, no sé quién, ¿no? Pero entonces él llegó a Televisión Española. Y él contaba en El Hormiguero que cuando él llegó, él era una promesa. Le dieron una oportunidad a un tío joven, desconocido, y le dieron un gran prime time en la televisión pública en el año 95, 93, 94 más o menos. Y él decía que convivía gente como él, que estaba en un principio de su carrera, con grandes de la época como Joaquín Prat, Jordi Hombre, Estadella, por favor. y estaban conviviendo. Y ahora mismo no hay gente nueva. O sea, el último No, gran talento que ha dado la tele no es hay. Roberto Leal. Roberto Yo Leal, creo. y ya hace unos añitos. Eso es, y hace unos añitos.
O sea, ahora mismo no se están dando oportunidades a gente nueva. Yo, de hecho, es uno de mis argumentos también de cara a los jefes, que los jefes parecen personas como si fueran extraterrestres, que no tienen sentimiento. No, realmente yo los que me he ido encontrando, y mira, más en esta etapa, y luego hacen lo que pueden, que yo, claro, uno desde fuera dice, bueno, yo quiero hacer esto, que esto es súper sencillo, esto va a ser un éxito. Pero luego las decisiones empresariales son mucho más complejas de tomar, porque tú y yo podemos decir, oye, pero ¿por qué antes no hace un programa por las tardes en directo? Bueno, pues hay razones para no hacerlo. Hay razones, porque el riesgo es alto, el coste es alto y hay que hacerlos, o sea, hay que atreverse en el momento adecuado, ¿no? Y bueno, yo creo que... No es fácil, no es fácil, no es fácil. Eso es cierto, eso es cierto. Mira, de fondo, a ver, ¿recuerdas este programa? Sí, la vida es una apuesta y nada más. Ahora que hablábamos de Ramón García. Mira, corazón, mira. Estos programas ya no existen. Y otro programa que supongo que recordarás. A ver si recuerdas esta sintonía, porque a veces a nuestros invitados... A ver. Ah, ya, ahí caí. A ver. Caí, Se cruzaba lluvia de una estrellas. puerta. Muy bien. Qué recuerdos, qué recuerdos, Sí. por favor. Buah, ya Lluvia Es de Estrellas lo empezaron a hacer en el plató de Antena 3, el número 10, que hoy es el que ocupa La Sexta Noche y Más Vale Tarde. A mí es que todas estas cosas me encantan, me encantaba siempre saber los platós, qué se hacía, qué se hace. A mí también. Yo, fíjate, en ese plató de Lluvia de Estrellas y de ahora, que ahora es de La Sexta Noche y Más Vale Tarde, yo ahí conocí a Constantino Romero. Y yo tengo El una gran foto Constantino Romero, por favor. en algún lugar la debo tener, una foto que me la firmó, porque en ese plató estaba haciendo Eso es oro. Alta Tensión, otro gran programa. Eso es oro, como el tiempo es oro, precisamente. Él era esa voz, esa cara, ¿no? Ese rostro. Y el tiempo es oro. Y Lluvia de Estrellas luego se trasladó al plató de Tu cara me suena en Barcelona, al plató de Sant Just, Correcto. de Mediapark. Un gran formato. Oye, otro programa que a mí también me encantaba de esa casa, de esa época, que era este. Si eres Por favor, que vuelva al juego de la Oca. Que vuelva al juego de la Oca. Espera, si te sientes Superman, tenemos algo nuevo. Oh, por favor, esto es telepatía. Es telepatía. El juego de la Oca, tío. Qué bueno. Tengo el juego de mesa en algún lugar, te lo enseñaría, pero mira, tengo un Tranquilo, desastre, tranquilo. Pero lo tengo. Tengo tarjetas del juego de la Oca. Es que soy muy friki. Qué guay, tío. Eso es oro. Para mí es oro eso. Sí. Yo, Esos mira, programas. en favor. esto que estábamos diciendo de los platós, lo último, yo estuve en un juego de la Oca. Era ¿Te también acuerdas muy del pequeño. Flecky? El Flecky. Y Maxtor. Yo he visto Y Maxtor. qué violento era, ¿eh? Esto en día no podría ser, ¿eh? No, Era eso muy no podría violento. ser. ¿Te acuerdas que salía de un lugar, salía y Sí, iba, sí. recorría el plató y pegaba leche Todo. a todo La el leche mundo? de ahí, todo el Cogía mundo. una cámara y la rompía. A lo bestia. Qué bueno, qué bueno. Sí. Pues en ese plató, que es uno de los platos más grandes y altos, sobre todo altos, porque era un Era plató muy a 2 bestia. escalas, que había una piscina en el centro, ahí se hizo lo último, que yo sepa, el programa Juego de Juegos con Silvia Abril. ¿Te acuerdas que lo hizo Juego de Antena hace un par juegos, de sí, años? sí. Me acuerdo, sí. Ahí se Era- hizo y vamos, yo mira, jugaba con mis amigos a hacer el juego de la Oca y Yo también nos jugaba en el recreo. cogíamos páginas en blanco Qué bueno. y decíamos, a ver, casilla 5, y lo Oh, poníamos. qué bueno. Es que Somos igual de frikis, Joan. igual, lo estoy viendo. Y bueno, es que hay tantos programas que nos han marcado. Y bueno, yo creo que, bueno, hablamos de esta serie precisamente. Esta serie marcó un antes y un después. Esta serie para mí, y yo veo, o sea, a veces me pongo capítulos que están en YouTube y me los pongo y digo, ostras, el Guille,
Todos ahí, bueno, es que me lo pasaba bomba yo con esta serie. Y esperabas el día para ver esta serie y sentarte fíjate delante del sofá. lo complicado que es hacer una serie. O sea, antes hablamos de los talent y se nos ha olvidado decir que el talent está muy bien el jurado, todo, pero lo importante es son los Hombre, concursantes, que haya gente con talento que muestren el suyo. En una serie hay dos claves fundamentales, luego hay otras, pero fundamentales que haya unos buenos guiones y unos buenos actores. y un elenco de actores, sí. En este caso se daban las dos cosas, porque eran unos guiones muy sencillos, pero que llegaban a la gente, que estaban en la calle, ¿no? Y que podía ser el guión, la conversación de cualquier matrimonio o exmatrimonio, de cualquier grupo Correcto. de chavales. Y esto se está perdiendo, lo quiero decir Sí. aquí, y siempre lo decimos en el programa, porque o sea, a mí me gusta, está muy bien que hagamos series y tal, pero por favor, no lo hagamos tan retorcido todo, porque es que, oye, al final ya no sabes al segundo capítulo qué está pasando, y lo digo de ficción española y ficción extranjera. O sea, dices, ostras, ¿por qué funcionaba Los Hombres de Paco? Porque era unos guiones que la gente, pues ya sabías más o menos los personajes, sus roles, todo. Ahora te van cambiando las cosas de un día para el otro y dices, pues, oye, ¿qué está pasando? La gente se cansa y cambia enseguida. Luego, no hay una Sí, fidelidad como antes. yo reivindico el éxito de lo sencillo, que a veces está muy bien porque, por ejemplo, La Casa de Papel es una serie Sí. complejísima, multipremiada, y yo creo que hay que reconocer esa laboriosidad también, ¿no? Pero pienso que vendría bien, a mí, por ejemplo, La que se avecina no deja de ser una serie compleja, pero a la vez sencilla, que es trasladable a la calle, porque todos hemos conocido a un Sí. Antonio Recio, ¿sabes? Son personajes que son reales, son gente que existe, ¿no? Y que denuncian. Luego, hay veces que veo que gente que se queja de La que se avecina y dice, no, porque es muy homófoba, es muy... Pero vamos a ver, no habéis entendido nada. Están denunciando esa homofobia. Claro. Están denunciando. Entonces, bueno, es complicado, ¿no? Es muy complicado. ¿Te puedo hacer una pregunta, Joan? Por favor, claro. Si tú pudieras elegir ahora mismo, ¿vale? Te dan A una ver. carta en blanco A ver, y a te ver. dicen, puedes trabajar en un programa de televisión. En un programa de televisión, el que tú quieras. En Incluso un que no programa. exista ahora, que no se esté emitiendo. ¿Cuál elegirías? La pregunta, ¿eh? No te la esperabas, ¿eh? Bueno, pero mira, espérate porque te lo voy a decir. Que lo sabes, lo tienes en la cabeza. Siempre has querido trabajar en ese programa, Joan. Siempre. ¿Cómo lo? No Mira, me lo ahora, digas. atención, escucha la sintonía y lo sabrás. A ver. Sorpresa. Aquí me hubiese gustado muchísimo trabajar. Ese programa para mí fue una bestialidad. Ese programa era una bestialidad que ahora mismo es una lástima que no se puede hacer una cosa como esta, porque era tan brutal lo que se hacía en este plató. Esa magia que había, que ahora mismo no la encuentro en ningún lado. No sé si tú la has encontrado otra vez, pero sorpresa, para mí me marcó mucho. Hombre, es que era un programa muy espectacular, que tú veías de repente que aparecía Ricky Martin. Bueno, Las Spice Girls, tío. Las Spice Girls. Claro, es que... ¿Te acuerdas? Mira, Michael Jackson. Sí. O sea, es que era muy bestia. Artistas, pero grandes, ¿me entiendes? O sea, dices, hostia, qué fuerte, tío. Que habría ahí... de las Spice Girls en Sorpresa, porque me lo contó un amigo que trabajaba allí y además, fíjate, bueno, fue tremendo. Las Spice Girls, yo no sé si estuvieron 2 veces. Bueno, una de las veces que estuvieron fueron las Spice Girls a Sorpresa. Se hacía un ensayo general, ¿no? Claro. Después de comer, ¿no? Es que te estoy haciendo memoria, pero yo ya te digo, soy muy despistado. Bueno, a mí me pasa igual. Mucho. Llegaron e hicieron el ensayo. Bueno, pues resulta que llega el programa, empieza el programa en directo, la escaleta va cogiendo movimiento y las Spice Girls retrasan su entrada. Total que llega un momento en que las Spice Girls dicen que se van y se van. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo Giorgio Aresu, el director del programa?
emitió el ensayo, emitió la sorpresa grabada, que Ostras. estaba grabada con una persona, y luego emitió la actuación. ¡Qué bueno! Claro, o sea, hicieron en directo la sorpresa, luego tenían que actuar en la recta final del programa, pero las Spice Girls se cansaron y ¿Sí? se fueron sin actuar, y entonces metieron la actuación grabada. ¡Qué bueno! ¡Ostras! Claro, es que tú Eso, imagínate, esta gente, estos artistas, muchos de claro. los artistas internacionales, algunos son, por decirlo finamente, muy caprichosos. Sí, sí, sí. Son complicados, todo se debe decir. ¿Y tú? ¿En qué programa? Buah, a mí me hubiera encantado trabajar en la OCA, en el juego de la OCA, la Hombre, verdad. también. Me hubiera encantado. También. O sea, ese show, ese rollo que había allí, el montaje, o sea, vivir ese montaje. Pero fíjate, ya no te digo presentarlo, pero bueno, me hubiera flipado. En cualquier lugar, o sea, en cualquier lugar hubiera sido aprender y me hubiera encantado. Era la brutal. verdad. Era brutal. O sea, estos programas, ahora mismo, o sea, por ejemplo, ahora ha vuelto Carlos Sobera con El precio justo, pero se está viendo que no tiene la audiencia que tenía antes, lógicamente, porque yo creo que lo que está costando es innovar. Porque, claro, El precio justo ya estaba inventado. Entonces, claro, volver a ver que Carlos Sobera para mí es un crack. O sea, es un gran presentador y tiene muchísimas tablas. Y para mí era el único que podía hacer el precio justo. Por tablas, por uno de los... o sea, podría haberlo hecho otra persona, lógicamente, pero es un programa que quizás o le falta otra vuelta de tuerca o Pero no no cabe sé. mucha vuelta porque el precio justo es lo Claro, que es. es lo Y que es. yo creo que hay un problema, hay veces que sí, sencillamente no es el momento. Mira la ruleta. La ruleta es bastante Sí, sí. comparable con el precio justo. Son programas de toda la vida y la ruleta sigue haciendo 19% por la mañana en Antena 3 a Sí, mediodía y líder todos y cada uno de los días. ¿Por qué todos. la ruleta sí y el precio justo no? Pues hay miles de casuísticas, miles de casualidades que hacen que en una ocasión sí y en otra no. De hecho, mira, el precio justo yo sé que Fremantle lo lleva intentando vender, pues desde que Fremantle, esta dirección que hay con Natalie y con Mario, que yo creo que llevan 8 años o 9 años aproximadamente. Y siempre se había dicho no, porque el precio justo al final es un programa caro. Y Telecinco, Sí. recordarás que intentó hacer, cuando quitó Mujeres y Hombres y Viceversa de Telecinco y lo llevó a 4, se quedó un hueco antes del informativo y no sabían qué hacer. Hicieron Cámbiame, que alguna vez funcionó, pero bueno. Sí. Luego hicieron aquel Robin Hood, de Buena Sí. Ley, que también duró un tiempo, pero nada era como consistente. Y se plantearon hacer el precio justo y no para competir precisamente con la ruleta. O sea, en dos programas que eran, pues eso, comparables, ¿no? Equiparables. Y al final no lo hicieron por eso, por presupuesto. Y ahora, pues, lo han intentado. Bueno, de momento está renovado, con lo cual Sí, yo creo sí. que todo el verano va a estar. Vamos a ver cómo evoluciona, pero contra Pasapalabra Le hizo mucho muy daño. complicado. Le hizo mucho daño lo de Pasapalabra Telecinco, ¿eh? Bueno, mira que Paolo Basile yo creo que es un tipo muy listo, muy inteligente, es un buen ejecutivo, pero tiene ese punto de agresivo, de soberbio, si me lo permites, Sí. que, bueno, Sí, pues sí. al final toma decisiones que luego son erráticas. Vamos, sobre todo la voz también es un error, porque luego ha habido épocas que le ha ido más o menos bien a Antena 3, pero mira ahora la voz Kids, 23%, formato Brutal. vigentísimo. Y Vigentísimo. Pasapalabra, es que está funcionando mejor ahora Pasapalabra Oh. en Antena 3 que antes, en Telecinco. Sí, porque te diré una cosa que yo no sé por qué, pero creo que los concursos funcionan mucho mejor en Antena 3 que en Telecinco. O sea, Telecinco es más de realities. O sea, tú ya estás acostumbrado a ver una cosa en una televisión. Tú ya tienes esa imagen creada. Y entonces mucha gente ya, sin quererlo, ya cuando ve un concurso ya en Antena 3 ya lo ve normal. O sea, ya lo ve. Mira, otro concurso, ¿sabes? Y en cambio te meten, depende de qué concurso, en Telecinco y no funciona. Tú ahora metes un reality similar en Antena 3 y no funciona tan bien como en Telecinco, ¿eh? Ya te lo digo ¿Sabes por ahora. qué? Mira qué le ha pasado a Pedroche, que han metido su programa en Mega.
Sí. Bueno, a ver, yo pienso, fíjate que Love Island, que formaba parte, creo, de un acuerdo más global con ITV Studios, que venía, pues eso, es la misma empresa que tenía para Pasapalabra y tal, y bueno, entiendo que ese formato formaba parte de ese acuerdo, digo yo. Pero fíjate que Love Island siempre se ha emitido en segundas cadenas, o sea, nunca, Sí. o sea, emitirlo en la Antena 3 no era una opción aquí porque No, nunca, yo lo entiendo. y yo creo que a Love Island, habiéndolo visto, le falta picante. Tú Mm, ves, por ejemplo, ¿quién quiere casarse con mi hijo? Y te ríes un montón, porque los personajes son sí, muy frikis, sí, sí. porque el montaje que Warner hace es sensacional, como lo hacen en First Dates. A mí no me llama, no me entretiene. Y bueno, Mm. oye, pues unas veces acierta y otras no. Lo que dices de emitir un tipo de programa en un lugar que sea en torno, digamos, familiar, tienes mucha razón. ¿Sabes lo que ocurre en Telecinco, Joan? Que la gente la ve todo el día. Es un tipo de público muy concreto que Sí, la sí. pone por la mañana y no la paga hasta por la noche, salvo que hagas un cambio muy drástico. Entonces, cuando llegaba Pasapalabra, se producía una huida de espectadores habituales de Telecinco y llegaban esos otros espectadores que buscaban expresamente poner Pasapalabra porque les gustaba ese concurso. Ahora en Antena 3 es que es su hábitat natural, porque es una cadena que, como dices tú, tiene ese Claro. hábito de concursos y de entretenimiento más familiar. Con lo cual, pues se suma la gente que ya está en la cadena, la gente que busca ese programa en concreto y también es cierto que el consumo desde el Mm. confinamiento ha subido y todo eso suma que hace pues más audiencia. Y también ha pasado con Top Stars, lo de Top Stars se ha ido mucha gente a La Voz, porque yo lo he visto en Twitter, gente que dice, no, yo me paso la voz cuando hacen este programa. No, Es pero además es muy así. confuso. O sea, a mí para empezar, y esto también es mi opinión, a mí lo de pagar por la voz, a mí no me gusta, a mí no me ha gustado. No sé tú qué opinarás, Joan, pero a mí no me ha gustado. No, Yo no, tampoco. no, no. Yo tampoco lo veo. Además es que mucha gente lo comentaba, que dices es que ni la Pantoja se entera De la mecánica. de la mecánica del concurso. O sea que es Y así. pagar, feo, feo, no me gusta, la verdad. Pero bueno, Oye, y otro tema que me gustaría antes de acabar para hablar es el fenómeno Rocito. El fenómeno Rocito, que es una cosa que está traspasando fronteras, o sea, pero en todos tipos, ámbito político, ámbito social, ámbito televisivo. O sea, ha sido una cosa que también hicimos aquí un debate en el programa con periodistas también del mundo del corazón y tal, y es que es un tema, bueno, es un programa que realmente, bueno, un documental, ha levantado ampollas en todos lados. No sé cómo tú lo estás viviendo, porque yo pensaba, digo, bueno, la gente ya se cansará, pero ostras, veo semana 25, 20 y pico por ciento de share y digo, ostras, qué bestia. bueno, es cierto que ha perdido audiencia Ha perdido, ha como era perdido. previsible. Un 25 está muy bien, pero fíjate, a mí me da miedo. Mm. Me da miedo porque estamos hablando de una mujer a la que a mí Rocío Carrasco nunca me ha caído bien, también te digo. Partiendo de Mm. ahí, me la creo No, yo totalmente, tampoco he tenido mucha me la afinidad, creo. ¿eh? A mí nunca me ha gustado, pero me creo su testimonio Sí, yo en lo también. esencial, en lo esencial. Es cierto que luego cuando pasa tanto tiempo y psicológicamente has pasado tanto, posiblemente haya cosas que ella en su cabeza haya adornado, maquillado, pero en lo esencial me la creo. Me la creo, Mm. porque yo también he padecido a Antonio David. O sea, Antonio David es un tipo del que no te puedes fiar. O sea, yo en 2 ocasiones te contaré, hubo una, que yo estaba colaborando en la mañana de Televisión Española y no sé qué pasó, pero yo le llamé por teléfono para pedirle una entrevista. Me dijo que sí. Me dijo, lo único que en directo no, la grabamos, no sé qué. Y yo, ok, quedamos a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde grabamos. A las 6 de la tarde allí, esperando todos. No volvió a coger el teléfono. Nunca Qué más. fuerte. Nunca más. Y años después, con otro teléfono, nosotros recibimos la información de que estaba negociando con Gran Hermano VIP. Y yo Sí. le llamé y no me cogió el teléfono. No me cogió el teléfono
Y como al cuarto o quinto día me devolvió en la llamada, posiblemente sin saber que era yo. Y entonces yo me acuerdo que estaba en la playa además y me tuve que retirar como para hablar con él, porque hostia, Qué fuerte. David. Y le cogí el teléfono y le digo, David, soy Ricky. Hombre, Ricky y tal. Nada, no se acordaba de aquello anterior. Yo, mira, te llamo por esto. Y me lo negó. No es verdad, porque yo estoy retirado, no sé qué, no sé cuántos. Yo, David, yo quiero decir, hay cosas que dudo un poco, hay cosas que dudo mucho, hay cosas con las que no dudo. Y yo no dudo que tú estés negociando. Y fíjate, me atrevería a decir que lo tienes cerrado. Y me dice, no, cerrado no está, te lo juro por mi hija que no está cerrado. Yo, bueno, pues yo muchas veces por ir de buenas caigo y mira, también te digo que para mí no hay ninguna noticia que me vaya la vida en ello. Me he comido muchas noticias por esperar, luego se han adelantado otros medios o alguno en Twitter que me da más rabia, fíjate, que cualquier compañero, porque esto, oye, todo el mundo trabaja y todo el mundo busca sus noticias. Pues sí. Y entonces, a los 3 días lo publicó uno en Twitter. Entonces Qué yo le fuerte. escribí, ¿ves David? Y ya no me contestó. Y me llamó él, que esto es lo sorprendente, me llamó él el día de entrar en la casa. El día de entrar, no me llamó, me mandó un WhatsApp y me dijo, Ricky, entro esta noche. Gracias por esperar. Que mira, agradecí el detalle, pero a mí ya Bueno. no me servía, ya había publicado otro. Entonces yo, volviendo al tema de Rocío, yo no, o sea, me lo creo todo. Sí, yo también. Y porque yo he Es conocido potente. mucho al representante que ha tenido durante la gran parte de su vida y me lo creo. Entonces, ¿cuál es el problema, Joan? Que yo creo que es muy peligroso con una persona que está tan tocada psicológicamente hacer un show tan a lo bestia. Pero te hablo de Rocío Carrasco y te hablo de Rocío Flores. Tú imagínate una niña con lo que ha vivido. O sea, yo creo que Rocío Flores es una víctima, amén de que haya Claro. ocurrido lo de la paliza y todo esto, pero es una víctima y está absolutamente abducida por su padre. O sea, abducida, absolutamente. Entonces, el tocar los sentimientos tan hasta adentro me parece peligroso. Más cuando Rocío ha dicho que se ha intentado suicidar. No sé, Sí, yo lo veo sí, difícil, sí. complicado. Justo que lo explicó cuando Antonio David entró en Gran Hermano VIP, que fue un momento cuando vio a su hija defendiendo al padre, ¿no? Es complicado porque es un poco la maquinaria, o sea, yo también estoy contigo, toda la maquinaria que envuelve todo esto, o sea, no es si fuera, digamos, pues mira, un documental, sí, se emite y a partir de aquí, pues mira, pero es que esto es semanal, cada semana va retroalimentándose, que si ahora no sé qué, ahora no sé cuántos, ahora, claro, ahora hasta Telecinco ha salido, he visto que está midiéndose porque según qué anunciantes ya les comienza a cansar. O sea, porque claro, es un tema peliagudo, o sea, es un tema complicado. Tú estás hablando de cosas muy graves. Muy graves. Ojalá que todo termine bien y que no haya problema, pero el problema de Telecinco es lo que hablamos un poco al principio, que traspasan la línea muchas veces y a veces pueden pasar más cosas y a veces menos, pero pueden pasar. Pueden pasar. Entonces, bueno, no sé, yo lo estoy viendo, a pesar de todo lo estoy viendo y me parece que el documental en sí está bien hecho. A mí no me gustó la entrevista de ella en plató porque creo que se Sí. desvirtuó todo y se fueron Sí, por donde no tenían que irse. Perdió la esencia de la entrevista. Se fue mucho por unos derroteros que no tenían sentido ni tampoco interés. O sea, se perdió el interés también de la entrevista. Sí, pero mira, oye, ellos han tenido este programa, este documental que le está dando muy buena audiencia, más supervivientes, y aún así, como tienen este boquete a partir de las 8 de la tarde, que ya va hasta las 11, porque Antena suma Claro. Pasapalabra, el informativo y el hormiguero, y pues el mes está muy disputado. Muy disputado, Estamos ya muy casi en la recta disputado. final de mayo, a un punto más o menos están. Y te digo que como grupo, A3 Media, no sé si va por delante, pero bueno, ha ganado enero y ha ganado febrero, con un canal menos. O sea, al final tú piensas que ya no es Telecinco
gana o Antena 3 pierde, es como por grupos, que es la estrategia, como la venden, la publicidad y cómo se hace, es por grupos. Y A3 Media tiene un canal menos que Mediaset y ha ganado bastantes meses, con lo cual, bueno, veremos a ver qué ocurre, ¿no? Estaremos pendientes. Pues sí, pues sí. Pues nada, Ricky, para acabar, no sé si nos quieres recomendar algún programa o alguna serie o alguna cosilla que digas, pues mira, esto últimamente que he visto me ha gustado, vale la pena. Pues yo te diré y te confesaré que no estoy muy puesto últimamente en series porque requiere un nivel de enganche siempre que yo no puedo permitirme, porque A mí me pasa lo mismo, siempre quiero engancharme en una serie y digo, bueno, ya la veré y al final pues llegan pues épocas de a lo mejor pues unas vacaciones de Semana Santa pero ni siquiera esta última Semana Santa apagué prácticamente el tiempo que pude, apagué. Y yo tengo muchas ganas de ver Masked Singer, de verdad, que lo hemos comentado. Lo que me llega es que el casting es muy, muy bueno, muy, muy bueno, muy internacional, muy sorprendente. El primer programa ya hay sorpresón. Esto es lo que me dicen, ¿eh? Luego, vamos a ver, habrá que verlo. No, yo te será creo. lunes, sino al siguiente, pero no tardará mucho. Así que esa sería mi recomendación, pero porque a mí me gusta mucho, ¿eh? Más allá de intereses aparte, a mí me gusta mucho Masked Singer. Me parece que lo más innovador que se ha hecho en la tele en los últimos años es Masked Singer. Es original, sin duda. Sí. Y ya que estábamos hablando antes de la televisión y tal de antes, yo soy un poco televisión, soy romántico de la televisión y me gusta esperar... Nostálgico. A mí me gusta esperar el día que hacen el programa. O sea, el día, mira, a ver qué echan, ¿sabes? Sorpréndeme. Pero también... ¿no? Nada de ponerte No, me gusta, o sea, ese decir, a ver qué día es hoy y mirar, Supervivientes, ¿sabes? O venga, a Masked Singer, o venga, a tal. O sea, a mí me gusta más eso que no puede. Venga, ahora voy a mirar esto, a ver, voy a escoger. Yo soy más de la antigua usanza. ¿Qué quieres que te diga? Estás ahí un poquito chapado a la antigua, ¿no? Pero bueno. Sí, no, que también tengo mis plataformas y tal, también miro Netflix y Prime y todo esto, pero me gusta esta esencia de la tele de antes, de esperar a ver qué... A lo que toque, ¿no? A lo que toque ese día. Sí, que ya lo sabes, lógicamente, pero... No, pero está bien. Oye, te quiero decir algo antes de terminar. Tú sabes que WeTV, que es la cadena privada autonómica en Cataluña, sabes que va a iniciar una etapa nueva no tardando mucho. Lo sé. Bueno, pues yo creo, lo que a mí me llega de WeTV es que va a estar, por lo menos van a hacer una buena apuesta. O sea, WeTV, desde que se fue a Arús, parecía que estaba un poco abandonada, ¿no? El grupo Godó... Pues, ahora lo ha comprado la gente de TVCAT. Sí, con Nicola Petraccioli que tiene un gran magnate también. Desde luego. Mira, yo te puedo decir que Nicola, yo estoy... A ver, no debo profundizar mucho, pero él me llamó hace no mucho para pedirme algo y estamos desarrollando algo que para mí es la leche. O sea, como hablamos antes, aprender. Y lo que a mí me llega es que van a esforzarse mucho por darle un nuevo brillo, un nuevo aire a esa tele. Pone una alternativa a TV3, que parece que TV3 es como la hegemonía, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué? Yo pienso que la tele tiene que ser para todos. Plural, TV3, sí, TV3 se ha convertido en una tele, bajo mi punto de vista, bueno, digo esto por quedar bien, pero o sea, se ha convertido en una tele que va para un público en concreto. Correcto, sí. Y evidentemente quien no forma parte de esas ideas que promulgan, no le gusta esa tele. Bueno, pues yo creo que WeTV va a apostar por hacer una tele muy abierta, va a hacer programas, esto es, va a invertir y va a agrandar la industria audiovisual catalana, que yo creo que os lo merecéis todos los catalanes. Pues sí, la verdad que sí. Con una tele en catalán y que va a apostar por mucha producción propia. Irá de poquito a más. Pero yo sé que hay 2 proyectos para septiembre que uno va a ser un poco hasta nostálgico, fíjate, porque va a recuperar el espíritu y ya estoy hablando más de lo que debo, se va a enfadar No, Nicola. adelante. Yo creo que hay un proyecto que va
a recuperar una esencia de hace tiempo, no exactamente, pero va a recuperar una esencia. Y en general sí digo que se va a producir la gente de la industria, ya no solo gente de pantalla, presentadores, colaboradores, sino técnicos, guionistas, productores, productoras. Yo Qué creo que va a bien, haber oportunidades de trabajo y WIT TV va a apostar mucho por la qué industria guay. catalana y eso me parece una noticia espectacular. Así que yo pido que por lo pronto cuando vuelva WIT TV, que bueno, WIT TV sigue, pero cuando se dé ese cambio, que espero que no ¿Cuándo, tarde mucho, aunque en cuándo se septiembre todo dará, lo empieza, sabes? no lo sé, pero yo supongo que cuando se den todos los permisos que hacen falta a nivel, pues eso, a nivel Claro. político, a nivel, bueno, de leyes, se empezará y se irá aumentando todo. Pero creo que septiembre es un punto de inicio de temporada y ahí pues comenzarán apuestas. Y a mí me encantaría que la gente, por lo pronto, le diera la oportunidad. Le diera la oportunidad, oye, y luego diga, pues esto me ha gustado más, esto menos, Mm. pero por lo pronto que le dé la oportunidad, que es lo que ahora mismo yo creo que ningún catalán tiene en su cabeza ahora poner WIT TV, porque te ponen repeticiones y cosas que ya pues no interesan, ¿no? Mm. Y el esfuerzo que está haciendo esta gente es muy importante. Yo lo he visto, lo estoy viendo y merece la pena que se le dé la oportunidad. Ojalá salga bien. Qué bueno, porque hacía falta también una cara B, ¿sabes? Tenemos, o sea, la cara A, la cara B, pero bueno, para mí serán todos cara A, pero que hubiera otro estilo también de hacer televisión, porque TV3 tiene su marca, su manera de hacer. Yo creo que faltan cosas también. Falta entretenimiento, falta hacer un poco de cambio también, a ver si Buit TV nos da también ese entretenimiento, esa marca diferencial que también hace falta y programas pues que sean distintos a los que vemos en TV3. Yo, vamos, el equipo es sensacional. Yo, mira, más allá de que trabaje más o trabaje menos con ellos, que yo ahora, como te digo, estamos Mm. preparando un desarrollo de una cosa muy concreta, pero aunque no trabaje con ellos, me parece que se merecen la oportunidad, que es muy valiente en los tiempos que corren producir televisión a nivel de región, de autonomía, de Cataluña, Sin duda. porque, jolín, todo está centralizado en Madrid, yo soy madrileño, pero Mm. he vivido en Cataluña y en Cataluña hay una industria súper buena, hay grandísimos profesionales, muchos de los que estáis trabajando en radio, en Sí, sí. televisión, pues estáis porque os lo habéis ganado, porque sois buenos. Y que se abra una ventana en toda la autonomía, en toda Cataluña, que además llegará a Baleares, que además yo creo que va a tener ventana en algún tipo, en alguna plataforma para que también se salga de ese territorio, pues bueno, eso hace, todos esos elementos hacen grande un proyecto. Pero claro, si la gente no le da la oportunidad, no será posible. Yo por eso reclamo, por lo pronto, la oportunidad. Mm. Y bueno, que de ahí, pues ojalá tengan una larga vida y que se vuelva a conectar con la sociedad catalana, que es lo que yo creo que va a hacer en WITV. Ojalá, ojalá que sí, que nos hace falta abrir campo y ser pues también pues un poco variados a nivel televisivo, porque ahora, claro, o sea, es como antes que solo había la uno, pues aquí en Catalunya tenim TV3, sí, hay y 8TV, pero claro, 8TV es lo que dices, o sea, se centra básicamente en reposiciones desde que se fue a Arús, pues la gente que la pones para, pues si de tanto en tanto he hecho una película o una reposición de alguna serie, que todos son reposiciones de TV3 precisamente, o sea, son reposiciones de series de TV3 La TV3 de de hace años 20 da. años. Claro. Claro, te están metiendo Plats Bruts, te están metiendo Las Teresinas y series míticas de años A, ¿sabes? Ni Saga de Poder y compañía. Que está muy bien, pero queremos cosilla nueva. Yo no soy nadie para hablar, pero yo sí pienso que esta nueva UITV va a estar muy conectada con la gente. Va a haber programas en directo, va a haber entretenimiento, va a haber variedad, Qué bien. por lo que a mí me llega, ¿no? Veremos a ver luego qué es lo que hacen, pero yo creo que se va a poder recuperar esa conexión con el público, que sientan que le hablan a ellos, a ellas y que se escucha también lo que quiere la gente, que eso es muy importante, que la tele no sea una pantalla intraspasable,
sino que lo que dice la gente que nos ve también se ha tenido en cuenta, ¿no? Yo creo que es muy importante. A ver, ¿qué pasa? Hablaremos en próximos programas de La Caixa Tonta y Cuando estaremos tú comentando quieras. sobre esto. Seguro que sí. Pues Ricky García, como siempre, un placer tenerte aquí. Te vamos siguiendo, Yotele, te vamos siguiendo también en Espejo Público. Y bueno, allá donde vayas, ya sabes que La Caixa Tonta va contigo. Pues muchísimas gracias a ti por tu cariño y por ser tan profesional y tan buen compañero siempre. De nada, y ya lo que sabes. te digo, aquí me tienes y aquí me tenéis. Y un beso para todos los oyentes, espectadores. Y que aquí estoy para cuando queráis. Hasta pronto, un abrazo Hasta muy grande. pronto. Buena tarde a todos. Chao, chao.